Muy bien, pues todavía nos faltan algunos minutos. Quisiera solo verificar si estamos ya todos en sintonía. Todavía no empezamos, bueno, aunque ya esta ya es parte de nuestra clase, de nuestra sesión, de nuestro horario. Bueno, todavía no empezamos. Quisiera yo saber si en este tiempo ustedes tienen alguna pregunta sobre alguna actividad que no hayan comprendido, que no haya quedado claro, para que justamente aprovechemos estos minutos de la clase para pues para ver si tienen alguna duda, si hay una dificultad, si hay algún tema que no se alcance a comprender, pues con gusto lo podemos tratar de explicarlo. Entonces, abro el micrófono en estos 5 minutos que nos quedan para que si alguien tiene alguna duda o algún asunto respecto de la clase de lógica que quiera preguntar, que quiera saber, que quiera profundizar, con gusto. Yo tengo una, profe. Adelante, te escucho. ¿Cómo te llamas? Tyron, ¿verdad? Sí, en las actividades que nos dejó para mañana, hay dos que dice que tenemos que hacer básicamente lo mismo. Ver ahora sí que la caricatura, escribir el resumen y eso. Tenía duda en esa, porque nos pide hacer la misma actividad una que de otra. Es la misma actividad, pero el contenido es diferente. ¿Sí? Es la misma actividad, pero el contenido es diferente. Qué bueno que preguntas eso, Tyron. Voy a explicarlo, ¿sí? Voy a salirme para que ustedes puedan ver en su pantalla lo que quedó como tarea de Classroom. Supongo que te refieres a la tarea respecto de la cual visitar una plataforma de la UNAM, ¿verdad? Sí, profe. Bien, voy a acceder a la página. Aquí está nuestra materia de lógica. Y aquí a esta página los va a mandar. Los va a mandar a esta página. El tema es la utilidad de la lógica. Ustedes ahí tienen dos temas. El primero que tienen que hacer es la lógica en la vida cotidiana. Y el segundo es la lógica en la ciencia. Aquí está. Bueno, son dos actividades en la cual tienen que hacer básicamente lo mismo, como bien dijo Tyron, pero los contenidos son diferentes. Vamos a entrar a la lógica en la vida cotidiana, que nos presenta la historieta de Juliana. Esta historieta, aquí está, la vamos a leer, se llama Un día en la vida de Juliana. Vamos a leer nuestra historieta. Aquí nos va a ir dando algunos elementos importantes. Es importante que si en la historieta viene alguna definición, viene alguna aclaración conceptual, ¿no? La vayan anotando en su cuaderno, porque justamente revisar estos materiales es para que nos vayan quedando claros algunos conceptos. Entonces, suponen ustedes que ya terminan de leer toda la historieta, que es Un día en la vida de Juliana, ¿sí?
Ahí está, es una historieta un poco extensa. Hay que leerla, hay que entenderla, es como un cuento. Y ya una vez que terminemos de leer las preguntas, aquí a un costado derecho vienen 1, 2, 3, 4 y 5 actividades que hay que realizar. Le damos clic a la primera y la realizamos. Dice aquí, obviamente supone que hemos leído antes la historieta. Dice, según Alejandro, ¿qué es un argumento? ¿No? Supongamos que no sabes, que no te acuerdas. Bueno, aquí está el botón para regresar al texto. Pero bueno, vamos a decir que un argumento es un tipo de pensamiento. Bueno, vamos a poner que es esta. No sé si esté bien. Vamos a suponer que es esta. La plataforma te va a decir acá, no está mal, es a la inversa. Defiendes una conclusión con base en las premisas. Ah, caray, entonces ya corrijo, tampoco es esta. Bueno, corrijo. Aquí dice, claro, cuando un argumento siempre tenemos que sustentar una idea apoyada en razón. Es un ejemplo. Ustedes contestan su actividad. Si sale mal, no importa. Ustedes rectifican cuál es la pregunta correcta. Luego pasan a hacer la 2. Dice, identifica si existe o no argumento en los fragmentos subrayados en la historia. Dice aquí, son las 6 de la mañana, suena el despertador, Juliana lo apaga y vuelve a cerrar los ojos. Media hora después despierta nuevamente y advierte que es tarde. Ustedes necesitan saber, por eso leer la historia, para saber si es un argumento o no. Vamos a suponer que Tyron dice, no, no hay argumento. Y aquí te va a decir la plataforma, claro, en este texto es narrativo, no trata de defender alguna idea en particular. Entonces, la respuesta es correcta. Y así van poniendo en práctica lo que aprendieron en el texto. Ya terminan a hacer todos los asuntos marcados y pasamos al ejercicio 3. Hacen el 3, luego hacen el 4, luego hacen el 5, ¿sí? Todos los ejercicios los responden como se indica en las instrucciones. ¿Queda claro, Tyron, hasta aquí lo que hay que hacer? Sí, profe. Bueno, hasta aquí van a contestar la plataforma. Si se equivocan, no pasa nada, vuelven a hacerlo. Anotan las ideas clave, por ejemplo, la definición de argumento lo anotan qué es una premisa, anotan por qué, o sea, van haciendo anotaciones personales en su libreta, eso porque les va a servir para aclarar muchas cosas. Una vez que terminen esto, ustedes van a ir a un documento que ahí está en el mismo Classroom. En el mismo Classroom está ese documento, ¿ok? A cada uno se les envió el documento. Van a abrir el documento. Ahorita a mí me lo está abriendo. Van a abrir el documento. Ahí me aparecen los datos que me están subiendo para lo de las becas ahorita. Quiero ver dónde está. Les va a aparecer un documento que tiene 3 cuadros. ¿Ustedes son de primero qué? Primero E. Primero E. No tengo aquí uno de primero E, pero vamos a utilizar uno de... Vamos a utilizar... ¿Por qué tengo así? Vamos a utilizar este. No. Aquí está. Ahí, bueno, vamos a suponer que el de Brenda. Brenda abre su documento. Brenda Mariel Andrade Morales. Por eso ya no es necesario que le... Bueno, aquí le van a poner nombre, pero aquí ya me aparece su nombre. Y aquí se meten ustedes y aquí van contestando el documento, ¿vale? Ponen su cursor acá
Y aquí contestan el documento. ¿Sí? Lo contestan. ¿Sí? Ahí que van a contestar qué aprendiste. Vas a enlistar qué conocimientos nuevos tienes. ¿Qué fallaste? ¿Qué dificultades tuviste al realizar la actividad? ¿Y de qué forma puedes mejorar para que otra actividad sea mejor? ¿Sí me explico aquí lo que tienen que hacer, jóvenes? Maestro. Dime. Sí, esta hoja es acerca de la actividad que tenemos que hacer en línea de la vida de, ¿cómo se llama? Bueno, del cuento. De la lógica en la vida cotidiana, así es. Y ya después, chicos, que ya acabaron de la lógica, la otra actividad se llama la lógica en la ciencia. Esa ya no se van a meter acá porque esta ya la hicieron. Ya después que terminen esta se van a meter acá. De igual forma, leen el artículo, identifican lo que el artículo dice y responden las actividades que vienen en esta pizarra del lado derecho, que en este caso solo son 2. Si ustedes quieren, pueden revisar las conclusiones, porque ahí nos está diciendo justamente lo más importante. Bien. ¿Hay dudas? Sí, yo tengo una, profesor. A ver, Sabdiel. Pues yo ya hice lo de la historieta de Julieta, pero el problema es que no sé cómo es que mis respuestas no se quedan guardadas de las actividades. No sé si las tengo que tomar captura y enviarle foto de que ya las realice correctamente o algo así. No. Permíteme. No, Sabdiel. Las actividades no me van a enviar captura de pantalla. Lo que ustedes van a hacer, pueden hacer las actividades las veces que quieran. No es que yo les califique si las tuvieron bien o las tuvieron mal. Es una plataforma para poner en práctica, para hacer ejercicios, para ejercitar nuestro conocimiento. Lo que ustedes van a enviar como actividad es la hoja que les acabo de explicar, que son 3 preguntas en el cuadro. Eso es lo que ustedes van a enviar como actividad. Si ustedes tuvieron mal 3, tuvieron mal 4, eso no importa. La plataforma no es de evaluación, es de práctica. Si tuviste mal, regresas, la vuelves a hacer, no pasa nada, ¿ok? Entonces, no es que vayamos a calificar. Una vez que ya terminen esa plataforma, ustedes tienen que abrir el documento de Classroom que yo les pongo ahí. Vean, chicos. Es muy importante para todos, no solo para los que han preguntado. Qué bueno que se atreven a preguntar. Pero es muy importante que leamos bien las instrucciones. Ustedes son el E. Yo veo esto como si fuera yo, como profesor. Vean, les pongo como instrucción. Nadie ha presentado la tarea. Les pongo como instrucción. Oigan bien, vamos a hacer el ejercicio de lectura. Oigan bien, dice número 1. Visita el recurso que aparece en el link que te coloco en la parte de abajo. Lee con mucha atención la historieta que aparece y se titula Un día en la vida de Juliana. Número 2. Una vez que hayas leído la historieta, resuelve las actividades que aparecen en la plataforma. Fíjate en la imagen que te pongo para que veas dónde se encuentran las actividades. Te pongo una imagen y en esa imagen, aquí viene la historieta y aquí te señalo dónde están las actividades y que debes de dar clic en cada uno de los números para hacer las actividades. Número 3. Es importante que anotes en tu cuaderno los puntos más importantes como las definiciones o explicaciones de algunos conceptos. Cuando termines,
resuelve en el cuadro que te coloco en el documento adjunto. No dice ni que envíes capturas, no dice nada respecto de la página. Dice, cuando termines, resuelve el cuadro que te coloco en el documento adjunto. Es este. Le doy clic. A ustedes les va a aparecer acá su nombre, porque yo les mandé un documento para cada uno. Abren el documento, aquí ponen su nombre, y aquí empiezan a responder las 3 preguntas. ¿Qué aprendí? Ustedes van a enlistar acá en este cuadro qué conocimientos nuevos obtuviste al realizar la actividad. Aprendí que un argumento es un conjunto de premisas que apoyan una conclusión. Aprendí que la lógica la ocupamos en la vida cotidiana cuando reflexionamos o razonamos acerca de nuestra toma de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿En qué fallé? Bueno, si en el ejercicio tuviste errores, ¿qué te falló? Ah, me costó distinguir un argumento y algo que no lo es. Por ejemplo, en el ejercicio yo me equivoqué varias veces. Lo que era argumento puse que no era, y lo que no era argumento lo puse como que era argumento. Bueno, tercera pregunta, ¿cómo puedes mejorar? Bueno, puedo poner más empeño la próxima vez, a lo mejor es importante que cuando haga mi tarea no tenga distracciones, etcétera, etcétera. No sé si me explico lo que hay que hacer en esta actividad. Sí se explica y sí se entiende. ¿Sí? Entonces, ya una vez que contestan el cuadro, le dan marcar como actividad completada o marcar como actividad enviada o completada. Y ya automáticamente les va a aparecer que hacen la entrega. ¿Sí? Pueden decir, ¿puedo contestar el cuadro sin hacer el ejercicio? Puedes hacerlo. Pero al final de cuentas, cuando en el examen te pregunte qué va a venir, pues resulta que no lo vas a saber, porque no hiciste la actividad, solo contestaste en el cuadro, se lo pediste a un compañero, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer la actividad no es solo hacerla por hacerla, sino reflexionar lo que estamos haciendo. Entonces, son 2 actividades que parecen iguales, pero que no lo son. Una es la lógica en la vida cotidiana y el otro, la lógica en la ciencia. ¿Preguntas? Sí, la última de esta actividad. Las definiciones son personales, es decir, no se mandan, ¿verdad, maestro? No se mandan, esas las tienes en tu libreta, en tu cuaderno registradas. Esas son de carácter personal y que yo siempre les aconsejo que cuando vayan a una conferencia, cuando asistan a una clase, cuando lean un libro, vayan haciendo siempre sus anotaciones personales, porque eso permite que vayamos creando nuevas conexiones neuronales y nuestro cerebro se ejercite en el arte de razonar correctamente. Otra pregunta. Disculpe, tengo una, profe. A ver. En la tercera actividad, que es de las funciones del lenguaje, en el punto 2 dice que tenemos que contestar lo de su archivo que nos mandó. ¿Esa fuerza se tiene que copiar o se puede imprimir y pegar? Puedes imprimirlo y pegarlo. Claro que sí puedes. Ok, muchas gracias, profe. ¿Algo más? ¿No hay otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, voy a empezar con el tema de hoy, que justamente va en... Yo no entiendo mi micrófono. ¿Qué pasó, Alison? Yo no escuché qué dijo Alison. ¿Alguien me podría decir qué dijo? La otra, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, no escucho nada de lo que dice Profe, Alison. yo entré a las 8 y no sé si dijera...
¿Qué pasó, Alison? Gracias, Edrey. Alison, ¿o quién es el que está preguntando o va a preguntar? Nada. Bueno, creo que no sé qué dijeron, pero A lo mejor se le fue la conexión. Ok. Bueno. Ok. Gracias, Jessica. Creo que sí, algo así dijo. Bien, vamos a continuar. La sesión que está grabándose para que justamente sus compañeros que han tenido una dificultad para ingresar puedan verla después en mi canal de YouTube cargada ahí. Mil gracias. Bien. El tema de hoy es la argumentación como una práctica lingüística, ¿ok? Ese es el título del tema. Y vamos a destacar algunos puntos, trataré de explicarlos. Les recomiendo hacer anotaciones para que vayan quedando claros los conceptos que de todas formas ustedes van a revisar en las actividades que les he mandado para esta semana. Solo nos queda la siguiente semana para actividades y clase y la semana que sigue ya sería nuestra evaluación del primer parcial. Bien, cuando hablamos de práctica lingüística, nos referimos al lenguaje. Y obviamente el lenguaje es por excelencia quizá el medio con el cual nos comunicamos. Nos relacionamos con las demás personas mediante la comunicación y principalmente utilizando nuestro lenguaje hablado para comunicarnos. Pero también acuérdense que el lenguaje hablado o el lenguaje oral no es el único, sino también hay lenguaje escrito, hay lenguaje de señas y hay lenguaje no verbal, es decir, aquel que transmitimos a través de nuestros gestos o de nuestras posturas, que no necesitamos hablarlo, no necesitamos pronunciarlo, no necesitamos escribir nada, pero que con nuestra postura, nuestros gestos, estamos comunicando, estamos transmitiendo a quien nos ve o a quien nos oye un mensaje. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es el lenguaje? Por ahora, vamos a decir que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de representar la realidad mediante un signo. O mediante signos, no solo uno, muchos signos. Y estos signos pueden ser lingüísticos, bueno, son lingüísticos, pueden ser escritos, como son las palabras, las letras, o pueden ser signos orales, fonéticos, pueden ser sonidos. La realidad se representa entonces mediante sonidos. Pongamos un ejemplo. Si yo les digo casa, estoy utilizando un signo fonético, casa. Es un signo porque si yo lo cambio de idioma, yo voy a utilizar otros signos fonéticos porque voy a hacer sonidos diferentes. Por ejemplo, si yo digo house en inglés, estoy designando la misma realidad. Las dos designan una casa. Pero los signos fonéticos utilizados para designar ese objeto son diferentes. ¿Sí me explico? El objeto es el mismo. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo este libro. Digo, libro, libro. Ese signo fonético, la L, la I, la B, la R, la O, signo fonético, porque lo estoy hablando, no lo estoy escribiendo. Libro está designando este objeto, este libro. Pero si yo utilizo en inglés los signos fonéticos distintos propios del inglés, yo digo, this book. Estoy diciendo este libro.
me estoy refiriendo con diferentes signos a un mismo objeto. ¿Sí? Un libro, y puedo utilizar este libro o this book, ¿sí? Entonces estoy utilizando diferentes signos, pero represento la misma realidad. Supongamos que no estoy utilizando signos fonéticos, sino signos escritos. Ahorita vamos a ver adelante. Bueno, pues esa capacidad que tenemos los seres humanos para representar nuestra realidad, los objetos, el mundo de las cosas, mediante signos orales, escritos, eso se llama lenguaje. A esa capacidad se le llama lenguaje. Si yo les hago esto, ¿qué significa? Bien. Si yo pongo así mi mano, ¿eh? Una seña. ¿Qué está bien? ¿Qué pasó? Significa ¿Qué? No te escuché, Jimena. No apagues tu micrófono. Dijo que era una seña, algo así. Es una seña, pero ¿qué significado tiene? Si en Facebook ven la manita así, ¿qué significa? Me gusta. Like, que te gusta. Like. ¿Y qué significa like? Me gusta. Ok. ¿Pero es un signo fonético? No. ¿Es un signo hablado? No. ¿Qué es? Un signo no verbal. ¿Es lenguaje también eso? Por supuesto que es lenguaje, porque estoy comunicándome con los demás. Entonces, repito, lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para representar nuestra realidad mediante signos. Esa es la capacidad a la que nosotros denominamos lenguaje. ¿Ok? Bien, vamos a empezar porque justamente cuando utilizamos el lenguaje, empezamos por estructurar conceptos. Cuando pequeños, nosotros empezamos a conocer el mundo, empezamos a experimentarlo, a tocarlo, nos acercamos a la estufa de mamá y nos quemamos, nos caemos porque tropezamos, empezamos a escuchar el sonido que emite un carro o un camión y empezamos a decir que es el rum rum. Empezamos, yo por ejemplo ahorita estoy escuchando un perro y el niño escucha al perro y por imitación le dice guau guau, porque es el sonido que imite. El niño, cuando nosotros éramos niños, empezamos a conocer el mundo que nos rodea y guardamos en nuestra mente las características de las cosas. Poco a poco fuimos aprendiendo el lenguaje o la forma de comunicarnos para expresar aquello que teníamos a nuestro alrededor y comunicarlo a través de palabras, a través de conceptos, a través de términos, ¿sí? En el kinder nos enseñaron los colores, el amarillo, el rojo, el azul, el verde, el negro, ¿sí? Y fuimos aprendiendo también los objetos que estaban a nuestro alrededor, como ya les dije, el perro, el gato, la casa, el carro, la bicicleta. Fuimos aprendiendo los objetos que nos rodeaban, aprendimos aquellas palabras con las que nos referimos a esos objetos. Bien, pues nuestra mente va formando los conceptos de las cosas y los va guardando, los va almacenando en la mente. Por ejemplo, cuando nosotros observamos por el parque un montón de árboles, nos damos cuenta que esos árboles tienen diferentes colores de verde, porque este verde no es el mismo que este verde, y este árbol tiene muchos tipos de verdes, y este tiene otro verde. Este es un poco más pequeño, este es más frondoso, este es más delgado. Vamos viendo que las cosas
comparten características en común, pero hay otros elementos que las hacen diferentes. Pero poniendo por caso el árbol, cuando niños vimos que había un árbol de ciruelas en el patio, vimos que en el parque había un pino, o que en la alameda había muchos álamos, y fuimos formando en nuestra mente el concepto o la representación de aquello que es un árbol. Pero fíjense, aprendimos a distinguir un árbol de otro objeto en el mundo, de tal forma que no necesité ver todos los árboles del mundo para yo saber qué es un árbol, porque guardé en la mente las características esenciales que hacen a un árbol ser árbol, que tiene tronco, que tiene ramas, que tiene una copa, un follaje, que tiene raíces. Entonces digo, es un árbol, ¿sí? Y entonces, por eso aquí les puse como una nubecita, porque quiere decir que dentro de nuestra cabecita se encuentra el concepto o la representación de lo que es un árbol, ¿sí? Y cuando yo ya sé las características de un árbol, puedo entonces decir, pronunciar con un signo lingüístico, puedo pronunciar con un signo hablado o un signo escrito este objeto. Y entonces puedo decir árbol. Pero también puedo utilizar otro signo porque yo puedo haber nacido en Estados Unidos y entonces es tree. Pero los alemanes dirán Baum, ein Baum. ¿Esto quiere decir que son objetos diferentes? No, son palabras distintas, pero el concepto, la representación es la misma. Porque en la Alemania los árboles tienen tronco, tienen raíces, tienen ramas, tienen copa, tienen follaje. ¿Sí? En Estados Unidos también. O sea, designan el mismo objeto, pero son palabras diferentes. Entonces, ¿qué son los conceptos? El concepto es la simple representación mental de las cosas en nuestra mente. ¿Sí? Es como nuestra mente elabora una representación o imagen de las cosas que existen a nuestro alrededor. Bueno, por ejemplo, vamos combinando, vamos uniendo los conceptos y al unirlos vamos formando nuevos conceptos, como es el caso para formar el concepto de ser humano. Tenemos que decir que el ser humano es un sujeto que pertenece al reino animal. Pertenece al reino animal, porque pues según la biología somos producto de la evolución, somos del reino animal, ¿sí? Pero a diferencia de los animales, el ser humano usa un recurso muy importante que es su inteligencia o su razonamiento. Por eso, el hombre no solo es animal, sino es un animal racional. Ahora bien, una característica propia del ser humano sería el que es mortal. Bueno, no es propia del ser humano, no es exclusiva, pero el ser humano es un ser mortal. Podríamos agregar también que el ser humano, una característica propia del ser humano es la risa, ¿no? La risa sería una característica propia del ser humano. Entonces, vean que para formar el concepto de ser humano, para formar este concepto de ser humano, necesitamos unir todos estos conceptos que están aquí. ¿Ok? Entonces, así formamos conceptos cada vez más complejos. Digo, es muy fácil decir árbol y ver el concepto de árbol, pero díganme ustedes el concepto de generosidad. Caray, ¿cómo represento la generosidad?
¿Cómo la represento? ¿No? Bueno, hay diferentes formas de representarlo, pero porque son conceptos abstractos. Se les va a llamar a esos conceptos ay, me faltó. Se les va a llamar conceptos abstractos. ¿Ok? Vamos a borrar. Concepto abstracto y concepto concreto, pero lo vamos a ver más adelante, así es que no se desesperen. Los conceptos ahora también nos permiten generar ideas cada vez más complejas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí diferentes casas, diferentes tamaños, de diferentes colores, y justo aquí, a partir de estos objetos, vamos formando el concepto de casa, pero acuérdense que casa también puede decirse en otro idioma y entonces podemos decir también house. Pero las características esenciales de la casa no las dan los objetos. Bien, después tenemos por comparación el concepto pequeño y el concepto grande. Una estrella grande, una estrella pequeña. Y si unimos los dos conceptos y decimos la casa grande y esta vamos a decir la casa pequeña. Y entonces vean cómo también podemos generar ideas más complejas a partir de la unión de dos conceptos. ¿Sí? Bien. Si nosotros unimos dos conceptos que tienen relación, vamos a establecer lo que llamamos proposiciones o juicios. Las proposiciones o juicios se trata de una relación de conceptos. Es decir, como yo lo hice anteriormente, relaciono conceptos y los ordeno de forma coherente y lógica. Y vamos a determinar dos cosas. Si afirman o niegan, y si son verdaderos o si son falsos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos las siguientes proposiciones. La casa es grande. Aquí está diciendo que la casa tiene la propiedad de ser grande. ¿Sí me explico? Y la proposición 2 me dice, la casa no es grande. O sea, me está diciendo que la casa no tiene la propiedad de ser grande. ¿Sí me explico? En este caso, vemos claramente que la partícula es me está indicando que esta oración o esta proposición es afirmativa. ¿Sí? Está afirmando. Y en este caso, la casa no es grande, es una proposición que niega. ¿Ok? Que niega. Ahora, otra de las propiedades o características de las proposiciones es que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Quién me va a decir cuando una proposición es verdadera o cuando una proposición es falsa? Bueno, pues la realidad. Yo tendría que ver la casa para ver si es grande o si es pequeña. Y entonces determinar. Si yo digo, la casa es grande y efectivamente constato que la casa es grande, entonces estoy diciendo que es verdadero. Pero si yo volteo y veo que la casa es muy pequeña, entonces la proposición, la casa es grande, es falsa.
No sé si me explico en esto. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, la proposición, una de las características de la proposición es que afirma o niega, que es verdadera o que es falsa. ¿Sí? Vamos a poner por caso la siguiente proposición. Dice, los hombres son seres racionales, aunque en ocasiones actúan por instinto. Entonces, ningún hombre es 100% racional. La mayoría de las veces se dice que las mujeres son más sentimentales que los hombres, pero ninguna mujer es irracional. En el ejemplo encontramos 4 proposiciones que yo se las señalé con azul, con verde, con amarillo y con naranja. En el caso, los hombres son seres racionales, por la partícula nos damos cuenta que esta proposición es afirmativa, ¿sí? Porque está afirmando que los hombres son seres racionales. La proposición verde dice, ningún hombre es 100% racional. Aquí está negando porque me está diciendo, ningún hombre es 100% racional. Esta proposición está negando. Esta dice, las mujeres son más sentimentales. Esta está afirmando, porque no me dice no son, me está diciendo que son más sentimentales. Y la última, la color naranja, dice, ninguna mujer es racional. Esta, irracional, perdón, esta está negando. Entonces, vieron que cada proposición me está diciendo un estado de cosas afirmando o negando, ¿sí? En el caso de los hombres son seres racionales, esto decimos que es verdad. Claro, todos los hombres son seres racionales. Decimos que ningún hombre es 100% racional, bueno, pues es verdadero, porque en ocasiones se actúa por instinto. Las mujeres son más sentimentales, eso me parece que es falso, puesto que de la misma manera que hay hombres más sentimentales, hay mujeres más sentimentales. Y decir que ninguna mujer es irracional, eso es falso. Porque, no miento, sí es falso, ninguna mujer es irracional. Es falso, sí. Porque hay unas veces que solemos actuar por el instinto. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si usamos un conjunto de proposiciones para defender nuestras ideas, para convencer a otra persona o para expresar un punto de vista o para justificar nuestras decisiones? Bueno, entonces, si hacemos esto, si formulamos nuestras ideas, si intentamos convencer a otra persona, estamos formulando un argumento, ¿sí? ¿Qué es un argumento? Son la expresión de nuestros pensamientos, tanto de forma oral o de forma escrita, y su finalidad es que demostremos o defendemos un razonamiento para convencer de algo o defender de algo o defender algo que se afirma como verdad. Les comentaba yo a sus otros compañeros que incluso podemos defender algo que sea falso, ¿no? Por ejemplo, Coppel nos llena la cabeza diciéndonos que Coppel mejora nuestra vida, pero realmente eso es una falsedad. Él se basa, elabora un argumento para engañarnos y movernos a comprar y a comprar y a comprar. ¿Ok? Entonces, eso es un argumento. Bien, hablamos de un argumento cuando damos razones suficientes para que alguna idea sea aceptada o cuando mediante razones logramos convencer a alguien para que realice determinado acto o acepte los argumentos que se presentan. Eso es un argumento. Dar razones suficientes para aceptar una idea, para convencer a alguien de que realice algo o que acepte lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Marihuana, cannabis, todo. Los 3 capítulos, una temporada. Está bien padre.
No, no, yo le encontré en la tiempo de ¿Qué pasó, Guillermo? son honestos, nos hacen pasar un tigre. Bien, vamos a poner un ejemplo y con esto quedará más claro. Dice aquí, no es que imaginen ustedes que un padre le está dando a su hijo las razones por las cuales no le está dando permiso de ir a una fiesta. Y le dice, no es que yo no quiera que salgas, Damián, sabes muy bien que cuando sé a dónde vas, con quién te quedarás y a qué hora volverás, no tengo problemas con darte permiso de salir. El problema ahora es que no sabes a qué hora regresas ni la dirección exacta del lugar a donde vas a estar. Además, por cuestiones de trabajo, ni tu madre ni yo podemos ir por ti. No puedo dejarte ir así y tú debes entender que si hago esto es porque si te das cuenta, te estás exponiendo, perdón, sin que te des cuenta, te estás exponiendo demasiado por algo que no es importante. Si observaron cómo aquí el padre le está dando poco a poco las razones, explicando cada una de las razones por las cuales no le está permitiendo ir a la fiesta, ¿correcto? Entonces, aquí queda un poquito más claro. Cómo argumentar es remitir a una serie de razones para sostener algo. Bueno, ¿hasta aquí hay una duda? No. No, No, profe, ninguna. No, profe. Ninguna, profe. Ok. Bien, vamos ahora a hablar de la argumentación como acto del habla complejo y vamos a hablar primero de las funciones del lenguaje. Bien, el proceso argumentativo va más allá de las palabras y vamos a ver que intervienen gestos, intervienen los movimientos, los tonos de voz cuando nosotros queremos convencer a alguien de algo, ¿sí? Interviene todo nuestro físico. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de representar la realidad mediante signos, ya lo dije. Gracias al lenguaje podemos comunicarnos con los demás, podemos involucrarnos en el ámbito académico, en el ámbito científico, en la cultura, en el ámbito social y entre otros muchos ámbitos. Ahora bien, el lenguaje tiene una gran cantidad de usos y se utiliza con diversos propósitos. Pero vamos a estudiar nosotros tres funciones principales del lenguaje: la informativa, la expresiva y la directiva. La función informativa es aquella que consiste en enunciados declarativos. Esto quiere decir enunciados que afirman o niegan algo y por tanto pueden ser verdaderos o falsos. Un enunciado declarativo o una oración declarativa es aquella oración en la que se afirma o se niega un hecho y esta oración puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? Por eso, un ejemplo clásico de la función informativa del lenguaje son los periódicos, son las noticias, porque nos están contando qué pasó, qué sucedió. La función informativa del lenguaje proporciona datos que pueden ser verdaderos o falsos acerca de la realidad. Tenemos otra función que es la función expresiva. Esta función no pretende informar de nada, ni dar datos, ni mucho menos se relaciona con lo verdadero y lo falso. La función expresiva sirve para expresar o transmitir emociones que embargan al hablante. El ejemplo de claro es la poesía o el arte. El poeta expresa su emoción, su sentimiento y no tiene el objetivo de demostrar nada ni afirmar nada. Simplemente está expresando lo que siente. La otra función del lenguaje que nos interesa es la función directiva. Esta se da cuando mediante el lenguaje nosotros queremos intentar provocar una acción en aquel que nos escucha. Por ejemplo, la mamá cuando está regañando al niño le dice, guarda silencio, compórtate, ¿sí? No está diciendo, ese enunciado no está sujeto a verdad o falsedad. La mamá quiere que el niño haga algo, deje de hacer algo o
Haga una acción. La función directiva la empleamos cuando buscamos generar una respuesta o producir una reacción en el interlocutor. Cuando Coppel nos intenta convencer de que compremos, o cuando Chedraui nos intenta convencer de que compremos, nos está hablando de la función directiva del lenguaje. ¿Sí? Cuando yo quiero mover a mi público a que haga lo que yo quiero que haga. Bien. Pues con esta función directiva del lenguaje terminamos. Entonces, 3 funciones: informativa, expresiva y directiva. Y ustedes van a analizar y hacer ejercicios de esto en sus actividades. Jóvenes, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profe. Si no hay ninguna pregunta, entonces con esto concluiríamos la clase. Solo déjenme, solo déjenme cerrar la sesión para poder grabar, tomar la asistencia. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Seguros que no hay preguntas? ¿Se salió? Desaparece. No, porque me aparece ahí Ignacio Lagunes Carrera. Ahí está. Tiene su Chicos, micrófono apagado. les comentaba que ya he pasado la lista, que si ya no tienen preguntas, ya nos podemos retirar de la sesión. No hay ninguna pregunta, profe. Correcto, entonces pues que tengan una excelente noche. Igualmente. Y a hacer sus actividades. Igualmente. Igualmente. Adiós, gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Lo queremos, profe. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós.